Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a leer, a compartir el cuento La Huerta Agroecológica, una historia esdrújula recomendada por el Conde Drácula. ¿Se acuerdan qué son las palabras esdrújulas? Son aquellas que están acentuadas en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Última, anteúltima, antepenúltima. Van a ver que hay un montón de estas palabritas en este texto que vamos a leer ahora. El autor es Martín Crespi y las ilustraciones son de Diana Geró. Miren lo que vemos ahí, es un planisferio con un montón de los problemas ambientales que actualmente nos aquejan. En las últimas décadas, algo insólito estaba ocurriendo. Los pluviómetros rebalsaban llenos de agua y los termómetros reventaban de calor. La Organización Meteorológica Mundial advertía una y otra vez sobre los síntomas del cambio climático. Y los científicos se cansaban de presentar análisis académicos, anunciando lo rápido que se derretían los hielos de la Antártida y del Ártico. Los políticos más carismáticos de las potencias mundiales y los líderes de las grandes empresas multinacionales sabían que eran los máximos responsables del cambio climático y, sin embargo, solo se preocupaban por sus beneficios económicos. Todo era ilógico. La gente no hacía otra cosa que comprar soluciones mágicas desde las pantallas hipnóticas de sus aparatos electrónicos. El fenómeno de los plásticos resultaba patético porque destruía los ecosistemas acuáticos, además de formarse inmensas islas en los océanos. Los plásticos se dispersaban en micropartículas por todos los ríos y por todos los mares. Y así, las aguas de los océanos internacionales terminaban siendo cada vez más cálidas y más ácidas por las acciones antrópicas. «¡Pero qué mundo tan caótico!», pensaba el conde Drácula, preocupado por los pronósticos del cambio climático. La matriz energética era ridícula y continuar con la quema de combustibles fósiles aumentaba los altísimos índices de gases de efecto invernadero, propiciando un escenario catastrófico. Para colmo, la fórmula del éxito para el desarrollo agrícola eran los transgénicos, dependientes de agrotóxicos, que provocaban la pérdida de los suelos más fértiles. Ni las selvas amazónicas se salvaban, ya no había límites geográficos para la degradación de la naturaleza. Las imágenes satelitales mostraban cómo quedaban desérticas las zonas más selváticas por la locura de la deforestación indiscriminada, impulsada por la industria cárnica, que no solo contribuye al calentamiento global, sino que también provoca un montón de enfermedades crónicas que terminan siendo grandes problemas epidémicos. «¡Pero qué mundo tan caótico!», decía el conde Drácula, angustiado por las consecuencias del cambio climático. Pero miren lo que hacía el conde Drácula mientras que leía las noticias. Después de comer, Drácula se fue a buscar unos análisis clínicos que se había hecho en un hospital público, porque tenía unas pequeñas molestias gástricas, ¿sí?, en el estómago. Cuando el médico le dio el diagnóstico, no lo podía creer. Drácula era diabético. De ahora en más, habrá que cuidar a las células del páncreas para evitar las úlceras del estómago y que las glándulas segreguen bien los jugos gástricos para que sus órganos no funcionen de forma problemática, le dijo el médico. Con calma, para que la noticia no le resulte tan traumática. Drácula no entendía nada. «Pero por favor, doctor, ¿cómo un vampiro que chupa sangre va a ser diabético?», le respondió Drácula de forma antipática. «Además de diabético, es celíaco, señor», le dijo el médico. «Y por lo que leo en sus análisis, también puede ser alérgico. Lo veo muy pálido. Así que evitemos por ahora los suplementos vitamínicos y tome un poquito de sol para absorber algo de energía lumínica». ¿Drácula sol? Drácula no entendía ni la raíz cuadrada. Y además de estar pálido, se puso histérico. «No se haga mala sangre, señor», le dijo el médico. «Vamos a comenzar a hacer lo que decía Hipócrates: que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Le recomiendo comenzar a comer alimentos agroecológicos, a controlarse el azúcar y empezar a hacer ejercicio físico. Nada que provenga de las góndolas de los supermercados, que siempre venden comestibles superprocesádicos. Evitar en lo posible los empaquetados, porque cuando lean las etiquetas o los rótulos, las letras minúsculas, se va a dar cuenta que constantemente comemos los mismos componentes químicos y siempre terminamos comiendo un menú carísimo y monótono, siempre igual. Basta de galletitas hechas en fábricas, nada de comida rápida ni pollo con antibióticos, menos que menos esas comidas instantáneas que parecen pócimas químicas. Evitar comer cualquier producto hecho con transgénicos, porque están fumigados con glifosato. Y por supuesto nada de gaseosas carbonatadas. Por favor, evite esos jugos y helados súper azucarados. Drácula escuchó con atención, abrió los ojos y tragó saliva.
Pero qué mundo tan caótico, pensaba Drácula, ahora preocupado por las consecuencias del cambio climático y por los resultados de sus análisis. Aceptó las recomendaciones médicas porque ya estaba harto de comer tomate con gusto a plástico que están producidos en invernáculos fumigados con plaguicidas químicos. Para empezar a contrarrestar las consecuencias del cambio climático, tuvo como propósito hacerse una huerta agroecológica. Miren cómo estaba el conde Drácula, pobre, preocupado al recibir todas estas noticias que le dio el médico, ¿no? En este planeta hay que plantar más plantines. Ya nadie disfruta de la sombra de los árboles ni del simpático canto de los pájaros, pensó. Y empezó a sembrar algunos almácigos, mientras preparaba su abonera. Plantó cítricos, caléndulas, arándanos, nísperos, plátanos, sembró rúcula, cúrcuma, orégano, tréboles y brócolis. Había aromáticas por todos lados y tubérculos por todos los rincones. Ya de buen ánimo, se dispuso a esperar cómodo una cosecha próspera. Ahí están los materiales que el conde estuvo usando para hacer su huerta agroecológica. Miren qué trabajo, ¿no? Está bueno estar en contacto con la tierra. Se puso bien cubierto para que no le dé el sol, pobre Drácula. Y se puso a armar su propia huerta agroecológica. Pero ocurrió un fenómeno insólito, atípico. Tan atípico que parecía hasta ridículo y paradójico. De la noche a la mañana, en la huerta del conde Drácula aparecieron las 7 plagas de Egipto juntas. Las mandíbulas de las hormigas arrasaron con los frutales y con la mayoría de los vegetales. Unas babosas bien verdosas se comieron las acelgas que parecían re sabrosas. Las orugas se habían devorado lentamente casi todas las verduras. Había pulgones de colores revoloteando por todos los rincones. Para colmo, los plantines que había trasplantado el día anterior se los quemó la helada, que cayó de forma inesperada. La abonera se le llenó de mosquitas molestas y las lombrices se le piantaron hasta las raíces. Los hongos le marchitaron las hojas de las remolachas y un coro de chicharras le avisaba que por el calentamiento global se le iban a achicharrar hasta las vainas de las chauchas. Pero qué mundo tan caótico, pensaba el conde Drácula, que seguía preocupado por el cambio climático y ya andaba bastante caracúlico con su huerta agroecológica. A pesar de los pesares le daba gracia su propia desgracia y se alegraba de sus pequeños logros. Sabía que no había fórmulas mágicas y empezó a pensar qué sería lo más conveniente para estos casos. Se acordó entonces de las recomendaciones y consejos de su grupo de Materapia, cuando compartían recetas saludables y pequeños secretos para hacer una huerta más sustentable. Siempre llegaban a las mismas conclusiones. Ante las diversas adversidades o ante las distintas contaminaciones, no tantas preocupaciones y más acciones, decían una y otra vez. Y el conde estaba analizando lo que había pasado con su huerta. Y de repente se puso a producir sus propios repelentes naturales. Al poquito tiempo llegó la época de lluvias y sus cultivos revivieron y brotaron, y así crecieron. La huerta terminó invadida por un verde imponente y se puso súper floreciente. Las orugas, que habían arrasado con todas las verduras, se transformaron en hermosas mariposas, que revoloteaban de aquí para allá de manera maravillosa. Las calabazas aparecían colgadas desde la terraza y salían limones mezclados entre los morrones. La huerta agroecológica del conde Drácula estaba nuevamente espléndida, porque había complementado de forma fantástica los saberes científicos con la mirada cíclica de los pueblos originarios. Pero qué mundo más maravilloso, decía Drácula mientras se ocupaba de contrarrestar las consecuencias del cambio climático. Y ahí fue anotando todo, lo que le pasó, ¿sí? Siempre hay que llevar un registro, iba investigando, se comunicaba con otra gente para ver cuáles eran sus experiencias, qué le había pasado, cómo podía rotar los cultivos para mejorar el rendimiento de su tierra y para que las plantitas también crecieran con más fuerza. Espectacular todo el trabajo. Y después, ¿qué es lo bueno de todo esto? Con nuestras verduritas recién cosechadas podemos fabricar nuestros propios alimentos súper saludables. En síntesis, para terminar esta historia, tengamos presente que no siempre lo más importante es lo económico. Aunque parezcan cambios microscópicos, somos muchísimas las personas que andamos sembrando sentires mágicos y compartiendo momentos únicos para que este mundo sea más maravilloso y nos resulte cada día más poético. Y acá les muestra una imagen utópica de cómo habría que echar raíces
y volver a nuestras raíces, a esto del análisis cíclico que hacían nuestros originarios, y volver a amar y respetar la tierra. Bueno, les mando un beso grande. Espero que les haya gustado este cuento.